Traemos hoy al canal una conferencia reciente del profesor Alberto Bárcena sobre la Agenda 2030, que merece la pena conocer por la claridad con que transmite lo que esta agenda supone. Nadie medianamente bien informado puede llamarse a engaño ya. La Agenda 2030 es la estrategia marcada y llamativamente bien orquestada por la élite anglosajona para seguir imponiendo su dominio y su subordinación a todo Occidente y, si pueden, a todo el resto del mundo. La Agenda 2030 transpira maltusianismo por todos los poros y, en nada que se rasque un poco, se constata que en su fondo subyace esa lucha de clases moderna que desde hace unas cuantas décadas enfrenta a los megarricos globales anglosajones y el resto de la humanidad. Y como decía David Rockefeller, en esa lucha de clases ellos van ganando. Como es tradicional en el mundo anglosajón, la Agenda 2030 muestra su maestría en la propaganda y en la ingeniería social. Es un verdadero caramelo envenenado. Sus titulares son dulces y sugerentes, pero su esencia trae dolor y amargor. El profesor Bárcena explica con claridad que detrás de los principios y objetivos atractivos y de palabras que en la Agenda 2030 se repiten hasta la saciedad, como sostenibilidad, igualdad, ecología, lo que hay son estrategias radicales para el control de la población del mundo, con especial foco en los países a los que las élites tienen especial interés en seguir explotando. Nadie puede engañarse ya. La promoción del aborto y la ideología de género, como revelan documentos oficiales de Estados Unidos ya desde los años 70, no son nada más que directrices de ingeniería social para lograr una disminución de la población mundial. Todos los objetivos basados en la ecología, el consumo responsable, buscan en realidad el control del desarrollo industrial, buscan asegurar que esa élite sigue manteniendo el control sobre los medios de producción y que ningún país emergente pueda convertirse en una amenaza. Otro punto especialmente tenebroso es el control sobre los alimentos, incluso sobre el agua potable. Conviene recordar lo que dice sobre este tema Michael Hudson, del que hemos traducido varios vídeos en este canal. Este prestigioso economista estadounidense, autor del libro imprescindible Superimperialismo y que fuera asesor económico para la CIA y varios grandes bancos estadounidenses, revela cómo ya desde los años 50 Estados Unidos puso en marcha una estrategia para evitar que los países del tercer mundo, en especial los países hispanos, fueran independientes alimentariamente. Estados Unidos, apoyado en organismos supuestamente internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, forzaron que estos países del tercer mundo abandonaran cultivos de cereales y se dedicaran en exclusiva a otros cultivos para exportación, de forma que dependieran de los cereales de Estados Unidos y así pudieran tenerlos a su merced, débiles y fácilmente manejables. En fin, es fácil ver en esta Agenda 2030 los rasgos habituales del carácter del mundo anglo: obsesión por el dominio global, ejecución de ese dominio a través de la economía y las finanzas, mentira y propaganda, desprecio por el ser humano, al que trata como una masa ovejuna gracias a las técnicas de ingeniería social. Desafortunadamente, las sociedades hispanas, por católicas, por mansas y últimamente por desnortadas, somos muy sensibles a estas estrategias. Echemos la vista atrás. Pensemos cómo eran nuestros países hace solo 30 o 40 años, y cómo han conseguido cambiar sustancialmente nuestras sociedades, resquebrajar la familia, introducir el aborto de forma masiva, introducir la ideología de género hasta extremos delirantes, mantener muchas de nuestras sociedades en una pobreza endémica, reducir capacidad industrial y empresarial de nuestros países, manejar completamente a su antojo a nuestras clases políticas, manejar a los medios de comunicación como auténticos guiñoles propagandísticos. Démonos cuenta de que tenemos que resistir con fuerza, con energía, con desparpajo. Por eso te animamos a que difundas esta conferencia entre tus amigos y familiares, para que no se dejen engañar por la propaganda de ese simpático rosquito de colores, rosquito que hace poco tiempo lucían en su solapa casi todos nuestros políticos e incluso jefes de Estado, y que afortunadamente, gracias a esta resistencia, cada vez se ve menos. La agenda, ¿cómo se ha ido preparando? Ya he mencionado las cumbres de Naciones Unidas. En Pekín se reúnen para hablar del control demográfico, porque cuando hablan de población están hablando de eso. Aunque ya en la cumbre de Río diseñaron una primera agenda que se llamó durante mucho tiempo la Agenda 21, porque se suponía que para el año 21, o sea que esta agenda fracasó, y yo espero que con las otras ocurra igual, para el año 21 tenían que estar alcanzadas las metas que se habían fijado en Río el año 92. Ahí ya se habla de control demográfico. Ahí ya se habla de control también, o sea, de introducción del aborto y de la ideología de género.
Luego lo van a desarrollar en las cumbres siguientes, sobre todo en Pekín, donde ya en el borrador se habla de que esto hay que introducirlo por todos los medios y los gobiernos deben subvencionarlo, dicen, a través de varios instrumentos, pero acaba mencionando uno que me parece especialmente interesante, el entretenimiento. Y habla de teatro, cine, series de radio y televisión, porque esto llega a todo el mundo. Otras cosas pueden ser más elevadas, pero las series de televisión pues las ve cualquiera. Llegan a cualquier hogar y en cualquier hora. Y yo, la primera vez que leí esto hace tiempo, pensé, qué curioso lo que están tratando aquí en una cumbre tan seria, se supone, ¿no? Como que va a resolver el problema de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Claro, estaban tocando todos los palos que hay que tocar para proceder a un auténtico lavado de cerebro a nivel universal que ya se ha producido. La resistencia ya es mínima. Todos hemos ido aceptando, quizá hasta yo, algunos de los postulados de estas cumbres. Hasta que más tarde, cuanto más profundizas en el tema, y sobre todo cuando tienes que enseñar, como me ha ocurrido, doctrina social de la Iglesia, es inaceptable de cualquier modo. Por ejemplo, la reproducción asistida parece lo más inocuo y se habla menos de esto que de aborto. Pero cuando estudias lo que se hace en un laboratorio con la vida humana, comprendes que es absolutamente inaceptable. Por eso está en el credo del anticristo, mencionado por Benedicto XVI. Antes de pasar a la agenda, por último, quiero también dar un dato que puede explicarnos algunas cosas. La cumbre del Cairo, donde se reunían para hablar de población, tenía como secretario al representante de Ghana, el doctor Fred Say. Fred Say era el presidente de Planned Parenthood, la mayor central abortista del mundo. A sus espaldas, millones de abortos. La Planned Parenthood Federation, que luego tiene delegaciones por todo el mundo, él la introdujo en Ghana y luego la presidió. Pues si ponen al frente de una cumbre sobre población al presidente de Planned Parenthood, yo creo que hay poco más que añadir. Lo que pasa es que tampoco Planned Parenthood es tan conocida como debería serlo, y a mucha gente le dice poco este nombre. Si hemos visto o hemos seguido un poco el desarrollo de sus actividades, comprenderemos que bueno, la cosa estaba hilada muy fino. Así salió lo que salió de la cumbre del Cairo. La agenda. La agenda fue aprobada en 2015 en Asamblea General de Naciones Unidas. Luego, eso totalmente fruto de Naciones Unidas, que colaboran con ONGs. Hay toda una constelación onusiana que rodea a Naciones Unidas, donde actúan a fondo los llamados expertos, que tampoco son elegidos de manera democrática. Los eligen a dedo las agencias de Naciones Unidas, como UNICEF. Parece una barbaridad atacar a UNICEF. A mí me pusieron bastante mal cuando lo hice. Pero es que UNICEF está apoyando todo esto. La agencia que defiende a los niños. UNESCO, la de la educación, hace lo mismo. Y los expertos, pues actúan como se les ha indicado que tienen que hacerlo. Recomiendo un libro de Marguerite Peters llamado Marionética. Viene de marioneta y de ética, ¿no? Los expertos de la ONU imponen su ley. Expertos lo escribe ella con comillas. Bueno, pues de esa manera, es decir, manipulando siempre, han ido imponiendo esto. Como decía, en 2015 ya habían andado un camino largo, desde el 92, ya tenían la Carta de la Tierra, que es lo que quieren imponer como un código de conducta, porque puede sonar como que es un código para proteger la ecología. No, va mucho más allá de eso. De hecho, ha recibido culto público. Ha sido llevada en el Arca de la Esperanza, que es un remedio del Arca de la Alianza. Todo es como una burla del cristianismo o de la religión monoteísta judio-cristiana. El Arca de la Alianza, pues no, ahora tenemos el Arca de la Esperanza, que fue llevada a la cumbre de Johannesburgo para iluminar a los presentes. ¿Qué había dentro? La Carta de la Tierra. Redactor principal,
Mikhail Gorbachev, que el año 97, cuando se presentó la carta, dice que el mecanismo que utilizaremos será, literalmente, el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta carta. No se puede ser más explícito. Podría haberlo ocultado, como suelen hacer. No lo quiso ocultar. En 2015 se aprueba que en un plazo de 15 años, que consideraban suficiente, tendría que estar ya la carta implementada, o la agenda implementada en todos sus aspectos. Al principio eran más modestos en sus aspiraciones. La Agenda 21 tenía 8 objetivos, ahora tenemos 17. Vamos a analizar solo un poco alguno de ellos para que veamos hasta qué punto esa tiranía de la que hablaba Pío XI o esa pesadilla hecha realidad de la que habla el cardenal Miller recientemente es así. Por ejemplo, el fin de la pobreza. En algunas cosas voy a ir más deprisa. ¿Quién no va a estar de acuerdo? El lenguaje está muy bien estudiado. Todos suscribimos esto. Lo que ocurre es que luego, cuando profundizas, empiezas a ver que toda la carta, toda la agenda, está recorrida por un lenguaje que está fomentando la ideología de género en todo. Y claro, el fin de la pobreza no consiste en que todos sean ricos o tengan lo suficiente, ¿no? Porque lo que no se han planteado nunca los autores de estos documentos es implantar una verdadera solidaridad internacional que habría hecho totalmente inútil el esfuerzo de sacar de la miseria a estos pueblos, a los que han metido ellos en la miseria más que nunca. Son más pobres que cuando la descolonización, porque tampoco se han planteado nunca un objetivo básico, que era luchar por conseguir un bien común universal. Jamás se ha planteado esa cuestión. ¿Qué es lo que hay que hacer? El fin de la pobreza se consigue con menos población. Y esto lo repito porque yo era testigo, o fui testigo, en una cumbre Provida en Bruselas, Parlamento Europeo, solo que no se le dio ninguna publicidad, en el año 2017, en el que la representante de Nigeria nos explicaba cómo en su país, al gobierno nigeriano, Naciones Unidas, por ejemplo, o las fundaciones que supuestamente ayudan, les condicionaba construir, buscar pozos, llevar agua potable, buscar conducciones, incluso desalinizadoras, a un hecho bien importante, y era que asumieran o que implementaran en las escuelas del país la educación sexual. Que no es educación sexual, es corrupción de menores, hablando claramente, de forma directa. Se negaron al principio, al final lo acabaron aceptando, aunque hubo lucha, y se unieron cristianos y musulmanes, aunque los musulmanes siguen matando cristianos en Nigeria, pero iban juntos al Parlamento en esta cuestión. ¿Para qué? Pues para que se respetara la libertad religiosa, la libertad de las familias, en este caso a elegir la educación de los hijos, que ha sido ya violada y pisoteada, como también denunció en varios discursos a la curia romana, al cuerpo diplomático Benedicto XVI, una vez más. La libertad religiosa ha desaparecido. En Occidente no existe. Fin de la pobreza, reducción de la población. Podríamos llamarle así. Hambre cero, esto es interesante. Control o monopolio de los alimentos. No lo dicen así, pero lo están haciendo. Porque aquí, aparte de todo, hay otro elemento que hasta ahora no he mencionado. Hay negocio. Hay negocio. Hay una serie de multinacionales que se van a lucrar, aspiran a lucrarse todavía más, con más rapidez, si controlan dos cosas. La producción de alimentos, por un lado, y algo en lo que hasta hace un tiempo no habíamos pensado, no habíamos caído nunca, el control del agua potable. ¿Qué están haciendo? Bueno, en cuanto al agua potable, privatizarla. El agua ya aspiran a que deje de ser un bien público o controlado por los estados, sino que pertenezca a una serie de multinacionales o fondos de inversión. De hecho, ya desde el año 20, todo ha venido, como digo, desde la pandemia en adelante, está en bolsa. El agua cotiza en bolsa. Para quien lo ponga en duda, le doy el código con el que se puede buscar, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York.
NQH2O. Ese es el código con el que podemos buscar este bien. Se vende a futuros, que se pueden cobrar después o en especie o financieramente. De momento el agua se paga financieramente, porque no han conseguido el control por parte de las entidades privadas que tendrían que hacerse con él. Pero eso no es más que negocio. Y mientras tanto destruye empresas. España es un referente europeo. Se vanagloriaba Radio Televisión Española hace exactamente 2 años, cuando daba la noticia de que España había destruido más barreras fluviales. Como vemos, el lenguaje siempre se estudia, ¿no? Las barreras fluviales destruidas eran presas. 108 presas en un año, que fue el 21. El resto de Europa, uniendo a todos los países de la Unión, porque esto responde, como no, a un proyecto europeo que se llama Proyecto Amber, había destruido el doble que España, pero sumando a todas las naciones europeas. España, donde hemos tenido el problema del agua terriblemente agudizado durante siglos, ha destruido 108. Ahora están yendo con un poco más de cuidado porque se está empezando a hablar más del tema, se ha movilizado un poco más la gente. Hemos visto el tema de Valdecaballeros, que estuvo a punto de dinamitarse, otra presa más. Y el pretexto es que hay que conservar o recuperar la libertad de los ríos. Pero mire, donde había ríos a lo mejor, pero donde no había ninguno, porque la mayoría de las presas españolas lo que recogen es agua de lluvia. Y no hemos desviado cauces de ríos casi nunca. Se podría explicar o se podría tratar de disimular esa destrucción de barreras. En España no me hable usted de barreras fluviales porque no había ríos que fueran atascados por esas barreras, eran presas. Mientras se destruyen las presas, aquí en España, el propio gobierno español está financiando la construcción de las mismas en Marruecos. Pero ¿son buenas o son malas? Entendámonos. Si son buenas, ¿por qué las construye usted allí? Y si no lo son, ¿por qué se las construyen a ellas? ¿Y por qué se destruyen en España? Bueno, pues esto han llegado a convertirlo en un referente, es decir, un aval de la buena gestión del actual gobierno. Nada menos. Esto en el tema del agua. Que sepamos que vamos camino de. En cuanto a los alimentos, un dato antes de dejar el agua. En California, que es donde más se está desarrollando precisamente esta cuestión, desde el año 2021, que es cuando ya llevaba un año cotizando en bolsa, ha subido en un 95,45% el precio del agua. A futuro, claro. De momento esto no lo pueden realizar. En cuanto al tema de los alimentos, y con esto aterrizamos ya en algo muy, muy actual y además exclusivamente español, aunque en realidad no es totalmente español, porque hay acuerdos de la Unión Europea que también apoyan esto, y luego aparte ya desde fuera de la Unión Europea hay un tratado internacional que afecta a 12 países, encabezando Estados Unidos, que tiene como objetivo, el acuerdo en cuestión, terminar con la agricultura extensiva por contaminante. Y si esto resulta increíble, pues yo aconsejo leer el Boletín Oficial del Estado del día 12 de mayo de este año, donde aparece la modificación de la Ley 27/2014, 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, donde en el artículo 13 de la modificación se establece lo siguiente, esto está ya establecido. Las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común Europea, que bueno, han llegado como han llegado, han sido un verdadero desastre para España, como casi todo lo que negoció Felipe González para entrar en el mercado común o la Unión Europea, como ha venido a ser después. Era entregar todas las fuentes de riqueza de España, y así estamos. Pero bueno, no voy a entrar en la historia de la PAC. Quiero hablar del BOE de mayo de este año. Las ayudas de la PAC van a ir de la siguiente manera. Hay 2 niveles de ayuda.
para quien abandone definitivamente la actividad que se señala, hay un nivel de indemnización. Bueno, de un cobro de una cantidad concreta, por dejar de hacer eso. Pero para quien arranque las plantaciones, la ayuda será mayor. Es decir, que si te animas a destruir los viñedos, percibirás más que si simplemente abandonas la explotación de los mismos. Esto es claramente perverso. Si lo hacen ustedes más deprisa, imaginémonos en un país como España, que desaparezca el viñedo. Yo creo que cualquiera sabemos lo que cuesta luego volver a rehacerlo, ¿no? Si quisiera rehacerlo algún gobierno en un futuro. Pues esto está así. Aparte de estos dos niveles, ¿qué otros cultivos aparecen? He dicho el viñedo porque me parece de lo más escandaloso, pero otros cultivos que están amenazados con estas bonificaciones son las plantaciones de manzanos, plataneras, melocotones, peras y nectarinas. Se mencionan estos en concreto. Es decir, que habrá regiones enteras de España que hasta ahora han producido, por cierto, de una gran calidad y gran cantidad de todos estos productos que no sabemos de qué van a vivir. Pero no de la agricultura, porque es dañina la agricultura en sí. Imaginemos lo aberrante de un pensamiento que nos quiere convencer de que un país como España, bueno, el resto de Europa está amenazado de lo mismo. En Holanda, no sé si lo han visto, pero está habiendo una resistencia fuerte, mucho más que aquí, por parte de los agricultores, porque el gobierno holandés, en un país de esas dimensiones, tenía un programa que establecía que para finales de este año tendrían que haber expropiado nada menos que 3.000 granjas. 3.000 granjas en Holanda. Bueno, la movilización allí ha sido mayor, ya veremos en qué queda y si pueden conseguir algo. También se bonifica el abandono o la destrucción de las explotaciones de remolacha azucarera y de caña de azúcar en España. Así que, claro, ya sabemos qué va a pasar. El que quiera azúcar, que la compre fuera. ¿A quién? A los socios de quien está redactando estos despropósitos, que son proyectos europeos o internacionales, fuera ya de la Unión Europea. Independientemente de esto, hablan de lo mismo, primar el abandono definitivo de la producción lechera. Bueno, esto ya me suena muy antiguo. En Santander, a mí, que tengo mucha vinculación con esta provincia, no me sale llamarle Comunidad de Cantabria, porque no lo he hecho nunca. Y me parece un término un tanto repelente, pero bueno, en esa comunidad yo he visto cómo iba desapareciendo una cabaña ganadera de primera división, que era la principal fuente de riqueza junto con la industria, que habían dos núcleos de la provincia, Torrelavega y los Corrales de Buelna. Y saliendo de ahí, lo demás era todo explotación agropecuaria, principalmente producción de leche y productos lácteos. Cuando aquello, yo recuerdo ya cuando se negoció nuestra entrada en el mercado común, los ganaderos tiraban la leche a los ríos, porque informándose de lo que suponía para ellos, que venía la cuota láctea, ya vino entonces. No podíamos perjudicar con la producción que tenía España a países como Francia o Dinamarca, que tenían prácticamente el monopolio en el mercado común. Había que destruir la cabaña ganadera, y de hecho lo han conseguido, porque yo ahora cuando voy de allí me encuentro con que el paisaje ha cambiado por completo. Antes no había pueblo ni aldea que no tuviera una importante cantidad de ganadería. Hoy en día queda, pero se ve que es algo residual completamente. Bueno, pues es que hay que acabar con ella. Y por eso venían contándonos desde hace unos pocos años que las vacas son altamente contaminantes, porque producen efecto invernadero con sus gases. Yo cuando empecé a oír hablar de estas cosas pensé, ¿pero qué científicos han estudiado esto? ¿Qué es lo que nos están contando? Luego ya todo va tomando cuerpo y dices, bien, ahora me estoy enterando de qué es lo que quieren. En definitiva, un país que vivirá de otras energías, las que llaman limpias, solar, eólica, y de nada más. Ya decían que España tenía que convertirse en un pulmón de Europa,
Por eso tampoco les dejan a los agricultores limpiar el monte, y con eso agrede con más facilidad, porque durante siglos ha tenido que limpiarse. Ahora no puedes cortar nada, ni los árboles secos, no se toca. Luego, ese pulmón está en peligro. Si además destruyen las presas, pues no digamos en qué se puede convertir el tal pulmón en muy poco tiempo. Así que cuando nos hablan de cambio climático, en el caso español lo estamos viviendo en primera persona y algunos no se enteran, es cambio climático sí, pero ¿quién lo está produciendo? Eso por no hablar de las fumigaciones en el aire, que ahí no quiero ni meterme. Tercera de las metas, salud y bienestar. Salud y bienestar, ¿en qué aspectos? Este es el punto 3. Si nos vamos al punto 3, apartado 7, veremos que está hablando de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué incluye esto? Porque siempre todo suena bien. ¿Quién no quiere salud? En cualquier campo, ¿no? O cualquier aspecto de la salud del hombre. Bueno, pues cuando nos vamos a la reproductiva, resulta que aquí de lo que nos están hablando es del aborto seguro. Porque, claro, siempre por delante suele ir algún argumento lastimero, ¿no? El número de mujeres muertas en abortos poco seguros, porque al no estar legislados o bien desarrollada la práctica del aborto en ese país, mueren miles y miles de ellas. Se ha descubierto que, por ejemplo, hace ya muchos años en Estados Unidos se falsearon las cifras. Pero me da igual, aunque hubieran muerto miles de ellas, ¿qué nos están diciendo con esto? Que hay que desarrollar actividades como la de Planned Parenthood para que el aborto sea seguro. Que lo es relativamente, y en muchos casos habría que hablar del tema. Pero meten el aborto. Y claro, de ahí pasamos a ¿qué? El aborto como derecho universal. Ahora va a hacer 1 año, no, 2, que se aprobó en el Parlamento Europeo el informe MATIC, del que no se ha hablado prácticamente jamás. MATIC. Se llama así por el apellido del diputado croata que lo defendió. Ahí se contempla el aborto como derecho y algo todavía más refinadamente perverso, si cabe, que es la penalización de la objeción de conciencia, que se equipara a la dejación de una prestación de vida por personal sanitario. El médico que se niegue a practicar abortos o colaborar en ellos, bueno, el médico o cualquier agente sanitario, está incurriendo en un delito penal, equivalente a dejar morir a un enfermo porque no te da la gana de asistirle. Tienes que colaborar en el aborto. Esto está aprobado hace 2 años, ahora queda la siguiente fase. Después de las directrices viene lo de meter eso en las legislaciones nacionales, cosa que muchas veces acaban logrando. O sea que lo que está en peligro ahora mismo es la objeción de conciencia a nivel legal. La educación de calidad. Bueno, pues aquí viene el adoctrinamiento por parte del Estado en temas como la sexualidad o la memoria democrática, que es borrar la verdad, borrar el pasado y, de paso, la identidad. En el caso español esto es especialmente sangrante, pero en el caso europeo en su conjunto también lo va a ser. Punto 5, la igualdad de género. ¿Qué nos volvemos a encontrar aquí? En el 5.6, acceso al aborto seguro, y volvemos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, los llamados nuevos derechos, que, citando otra vez a Benedicto XVI, no son derechos en ningún modo, sino solamente la expresión de deseos egoístas, le cito de memoria, que no tienen ningún fundamento en la naturaleza humana. Es lo que son. ¿Cuáles son los nuevos derechos? Estos, especialmente, los sexuales y reproductivos. Los llaman reproductivos, pero todo lo que se está estudiando hasta ahora es la manera de no reproducirse, por supuesto. Energía asequible y no contaminante, yo creo que ya hemos hablado con el tema de la agricultura suficientemente. Todo esto es agenda, ¿eh? Industria, innovación e infraestructuras. Es una nueva revolución industrial que quieren introducir ahora, que sería ya el transhumanismo. Esto da para también un curso entero, ¿no? Pero quedémonos con esta palabra, transhumanismo, ir más allá de lo humano, convirtiendo al hombre en una especie de cruce entre hombre y robot,
O incluso están ahora experimentando con injertar en embriones humanos ciertas especies animales para conseguir un resultado de perfeccionamiento. ¿Perfeccionamiento en qué? Bueno, ellos dicen que en la resistencia, en tener más defensas de las que tiene el ser humano, en fin, lo argumentan como les parece mejor. Más cosas, y esto lo tenemos ya, se está introduciendo, las llamadas ciudades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, es el punto 11. Esto es una vigilancia ya y un control absolutamente totalitario. Aquella tiranía de la que hablaba Pío XI se quedaba corto. ¿Qué son las ciudades sostenibles? Bueno, pues nos estamos enterando este año, porque yo me he enterado también este año. Son las llamadas ciudades de 15 minutos. Es decir, que no nos podremos desplazar más que en un área de 15 minutos, lo que tardemos en recorrer en 15 minutos a pie o en bicicleta, que no en coche. ¿Esto a qué reduce la ciudad? Pues a un conjunto de barrios tipo lo que era el Berlín separado por el muro, con controles para entrar y salir, que solo serán franqueables con una autorización administrativa previa. Y se deben de creer que todos somos idiotas porque nos cuentan que en esas ciudades de 15 minutos el ciudadano tendrá de todo lo que necesite. Hombre, por favor, voy a tener puesto de trabajo a 15 minutos a pie de mi casa. ¿Usted me va a garantizar eso? O un colegio adecuado para mis hijos que yo pueda escoger. Lo voy a tener. Todo eso en 15 minutos a pie o en bicicleta. Bueno, pues esta locura, que por cierto el alcalde de Las Rozas, por mencionar algo cercano, ha dicho que Las Rozas va a ser la primera de las ciudades de 15 minutos de España. Esto ya se está implementando en Inglaterra. Luego hay territorios de 45, no de 15. Territorios, habla ya de comarcas, o territorios más extensos que una ciudad, o un barrio. A los pobres habitantes de Oxford les ha tocado que su ciudad se convierta en una de las de 15 minutos, y por ejemplo, cuando coges un autobús, no sé si vieron, ha circulado poco, pero hay un vídeo de un ciudadano inglés que estalla cuando el conductor le dice que ¿a dónde va? ¿Y a usted qué le importa? Yo me he subido en un autobús y con mi bonobús o con mi tarjeta voy a donde me dé la gana, donde usted lleve este aparato, ¿no? No, es que yo tengo que saber a dónde va. Porque, bueno, no sé qué argumentos le daba en cuanto al cobro, etcétera. El ciudadano en cuestión se enfada, claro. Pero es que en Oxford se aplica. Bueno, lo están intentando con mucha reacción ciudadana. Y en todo el condado de Oxford están intentando implementar lo de los territorios de 45 minutos, que es lo mismo, pero llevado a la comarca, al ámbito comarcal. Tengo una sobrina que vive en Londres desde hace 20 años. Se ha enterado por el chat familiar de que esto está ocurriendo, porque allí en Londres, por supuesto, la prensa no informa en absoluto de los disturbios que hay en Oxford. Esto siempre es solapadamente. Pero esta amenaza de las ciudades sostenibles, que sepan que cuando hablan de ellas en la agenda, están hablando de esto. ¿Y qué tiene de sostenibilidad el reducirnos de esta manera? Que no habrá movimiento, y al no haber movimiento, cuando no hay desplazamientos, tampoco hay combustibles que contaminen. No es casualidad. A continuación, en el número 12, hablan de producción y consumo, alimentos transgénicos y todo lo que hemos visto, los insectos que nos invitan a probar, etcétera. Punto 13, y ya voy a ir acabando pronto. La acción por el clima. ¿Aquí de qué hablan? Pues que para salvaguardar el clima hay que acabar con las energías que hasta ahora hemos venido utilizando. De ahí lo del coche eléctrico. Madrid se está caracterizando por ser especialmente despótico en esto. Según la antigüedad del vehículo que tengas, ya no puedes ni entrar en la M30 siquiera. Y esto lo vamos aceptando poco a poco, pero es tremendo. Y al final ya nos han dicho que tendremos que tener todos, los que tengan la suerte de conseguirlo, un coche eléctrico, que es lo que menos contamina, se supone. Habría que ver lo que ocurre con el coche eléctrico luego. Bueno, el transporte, en general, lo presentan como algo muy contaminante. Y por eso, sobre todo, le han declarado la guerra al automóvil, pero también al avión.
Y de paso al turismo, claro, que se va a ver muy perjudicado con esto. La movilidad hay que reducirla al máximo. ¿Qué pasa con los aviones? Pues que el año pasado la Asamblea Nacional Francesa aprobó una ley por la cual tenían que desaparecer en Francia dos cosas: los vuelos domésticos y los vuelos privados, que allí se llevan un porcentaje alto de los vuelos en total. De manera que si un ciudadano francés se puede desplazar en tren en 2 horas y media máximo a una localidad francesa, no tiene por qué haber un vuelo que le cubra esa distancia. Luego, por ejemplo, un ciudadano francés, la Unión de Aeropuertos tuvo la ingenuidad de llevarlo a Europa y protestar ante la Cámara. Naturalmente les contestaron que la Asamblea Nacional había hecho muy bien prohibiendo eso. O sea que ahora están en un plazo de gracia. Pero en breve ya no se podrá volar de París a Lyon, o a Burdeos, o a Nantes, porque todo eso son vuelos que tienen que desaparecer. Y los privados, todos. El recurso ha fracasado. Luego nos hablan de la vida submarina, de la pesca, que también es una actividad muy peligrosa para el ecosistema. Todo esto va a quedar, cuando lo reduzcan y regulen, como el agua, en manos de multinacionales, porque no es que vayan a dejar de pescar. Lo que pasa es que cualquier pez va a ser un artículo de lujo que venderán ellos al precio que quieran, porque tienen el control del producto. El apartado 15 habla de la vida de ecosistemas terrestres. Aquí habla de sostener los bosques, luchar contra la desertización, detener la pérdida de la biodiversidad, pero se están haciendo todo lo contrario. Bueno, pues ese es el objetivo 15, defender los ecosistemas. Aquí vuelven a hablar de la ganadería, que es tan perjudicial, pero también de la caza, que hay que restringir o eliminar. Luego, acabando ya, y con esto acabamos definitivamente, hay dos objetivos finales, el 16 y el 17, de los cuales el primero habla de paz, justicia e instituciones solidarias para desarrollar una gobernanza mundial, someter a toda la población mundial, en realidad, a los dogmas de la agenda. Y en el último hablan de alianzas para lograr los objetivos. Claro, alianzas internacionales que acaben derogando la soberanía en todo o, en parte al menos, de los Estados. En el punto 17 ya tenemos el broche de oro, la manera de conseguir el gobierno mundial que llevan buscando pues desde la masonería hasta hoy, pasando por Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera. Y la gente, pues, de todo esto no suele tener la menor idea de lo que está ocurriendo, ni tampoco de lo que se trató en aquellas cosas, porque ya se llevó con enorme sigilo todo ello. La prensa no informaba, nunca. Me consta que es así, se denunció. Hasta aquí la agenda. Y como me quedan 2 minutos, pues voy a citar, hoy va de clérigos todo esto, pero es que son los que más han hecho el diagnóstico y la condena. Mencionaría a don Juan Claudio Sanahúja, inmensa pérdida que tuvimos hace pocos años, un sacerdote argentino que tenía un blog, Noticias Globales, donde iba publicando, nos mandaba el boletín a los que lo estábamos suscritos, de todo lo que hacían las Naciones Unidas en este sentido, contra la vida, contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. Digo que voy a acabar, en este caso, no es un papa ni es un cardenal, es un obispo, hoy en día emérito, Monseñor Reich Pla. Don Juan Antonio Reich Pla, en el año 14, publica una carta pastoral para su diócesis de Alcalá, de donde era obispo, explicando qué es lo que había ocurrido cuando la retirada del proyecto de reforma de ley del aborto por parte del Partido Popular. No se entendió, en principio era incomprensible, porque iba en su programa. Lo iban retrasando, que ya por fin, cuando parecía que se iban a animar a reformarlo, no se sabe bien qué ocurrió, pero a Gallardón, que en aquel gobierno de Rajoy se le había encomendado la labor de desarrollar el proyecto,
se lo cargaron políticamente hablando. Él solo dijo unas crípticas palabras, unas declaraciones en las que dijo: en agosto llamaron los que mandan y yo supe que mi carrera había terminado. ¿Cómo lo explica Monseñor Reichpla? Yo creo que en este párrafo a mis alumnos les hacía leer en clase esto para que se dieran cuenta y lo comentáramos en clase. Ha llegado la hora de decir con voz sosegada pero clara que el Partido Popular es liberal. Es increíble que diga esto, que se atreva a decirlo hoy en día. Informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado, como el resto de partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGTB. Siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales, públicas y privadas, para la promoción de la llamada gobernanza mundial, al servicio del imperialismo neocapitalista. Esto nos recuerda otra vez a Pío XI bastante, que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y Europa de lo que ellos consideran un retroceso inadmisible en materia abortista. Yo creo que con este diagnóstico de qué es lo que ha ocurrido de Reichpla podemos acabar. Solo añadir que poco después publicó una carta complementaria explicando qué es lo que había obtenido Rajoy a cambio, y esta otra carta lleva por nombre "Por un plato de lentejas". Es decir, por poco te has vendido en algo tan grave como era esta cuestión.